Una mirada honesta a la iglesia. Soy consciente, por supuesto, de que los padres son una fuente perpetua de vergüenza para sus hijos. Pero en este caso particular ocurría algo más que la acostumbrada vergüenza de los padres. De alguna manera, mi hijo Baxter recibió el mensaje de que, independientemente de lo que sea, la iglesia es el lugar donde no está bien ser papá. Está bien, papá, para que seas tú mismo cuando estemos jugando o cuando estés ayudando a Laura a andar en bicicleta o cuando estés en la casa o casi en cualquier lugar, pero no está bien que seas así en la iglesia, papá. No está bien que seas tú aquí, se supone que debes dejar eso en casa. Independientemente de lo que haya aprendido a sus 6 años en la tierra, ciertamente ha aprendido que la iglesia es el lugar donde no puedes ser tú mismo, no puedes ser real. En el mejor de los casos es el lugar donde dejas de ser por un momento. En el peor de los casos es el lugar donde finges ser algo o alguien más. Es el lugar donde todo es muy diferente de la vida. Esa rápida conversación con mi propio hijo me ha afligido profundamente. Ciertamente me ha hecho reflexionar seriamente. Espero que haga lo mismo en ti. Espero que te pase y te persiga de la misma manera que me pesó y me persiguió. Puede ser que esto se convierta en nuestra propia salvación. Los niños pequeños crecen pronto y se despiden de la iglesia, la dejan, porque es artificial. No es real. Se trata de fingir, se trata de vestirse correctamente, se trata de ponerse una máscara, de ser una persona, una imagen. Es ajeno e irrelevante para la vida real. ¿Cuál es el punto? Me gustaría poder decir que este tipo de conversación es la gran excepción a la regla general o a algún tipo de anomalía extraña, pero no lo es. Este tipo de cosas me golpea todo el tiempo. Sé, por ejemplo, que cuando las personas aprenden o saben que soy un predicador, algo cambia en la dinámica de la conversación. Hay una súbita vacilación, una vigilancia, un cese de la honestidad y surge una máscara y salen las palabras religiosas o la conversación se detiene por completo. Hace poco, un amigo y yo almorzamos. Después fuimos a recoger una puerta de hierro, una puerta decorativa que él había mandado hacer. Era un trabajo hermoso, artesanía de primera clase. Toda la tienda estaba viva con creatividad. Había lámparas de gas de latón y cientos de otros artículos hechos a mano. Estaba fascinado y aproveché rápidamente la conversación con el propietario. Me mostró alrededor y hablamos, no solo sobre latón y hierro y cobre, sino sobre muchas cosas. Después de que nos fuimos, nos dirigimos de regreso a la iglesia y mi amigo se volvió hacia mí y me preguntó: ¿sabes que si te hubiera presentado como pastor o como predicador, nunca habrías tenido esa conversación? Le dije que estaba consciente de ese hecho y me dolió montones. En algún momento a lo largo de la línea, la iglesia y la profesión de la predicación han comunicado el mensaje de que el cristianismo se trata de ser bueno en lugar de ser perdonado. Y eso significa que las personas sienten que deben enderezarse, que deben volverse buenas antes de ser aceptadas. Cuando llegamos a la iglesia, mi amigo dijo que si ese hombre en la tienda supiera que yo era un predicador, habría cambiado su lenguaje, su comportamiento, sus modales, su presentación, de modo que hubiera sido aceptable para mí. Se habría puesto una máscara o se había convertido en algo diferente, de modo que pudiera ser recibido y aceptado. ¿Por qué es esto? ¿Por qué habría sentido este hombre que tenía que cambiar para ser aceptable para mí? Porque el cristianismo hoy proclama un mensaje de que no somos aceptables como somos. El cristianismo hoy se trata de hacerte aceptable. Tenemos que marcar una marca alta en el termómetro de bondad antes de que podamos ser recibidos. De alguna manera, en toda la mezcla de cultura y religión se ha comunicado el mensaje
de que el fundamento de la aceptación de la gente con Dios está en sí mismos, en lo que hacen o no hacen, en su comportamiento. Que ese fundamento de aceptación se encuentra en su bondad. Pero como Martín Lutero vio con tanta claridad, el fundamento de nuestra aceptación no tiene nada que ver con nuestro comportamiento o lo que hacemos o dejamos de hacer, nada que ver con nosotros. El fundamento de nuestra aceptación está en Jesucristo, el regalo de Dios para nosotros. Somos aceptados en Él, a causa de Él. Él nos ha hecho aceptables. Me recuerda aquí el estribillo de un sermón bastante famoso predicado por Benjamin Baker. Jesús vino a sacar a la gente buena de su bondad y de su propia gracia. Él vino para sacar a los justos de su justicia y conducirlos a la justicia de Dios. Hace un par de meses conocí a un joven de unos 35 años. Nos hicimos amigos y en el transcurso de la conversación él comenzó a contarme su historia y algo de sus luchas. Por cierto, él no sabía que yo era un predicador. Nos habíamos conocido a través de un compañero de fútbol. Lo invité a venir a la iglesia. No le interesaba la iglesia. Dijo que había estado en la iglesia toda su vida. Cuando hablamos de esto, me quedó claro que simplemente ya no creía que la iglesia tuviera las respuestas a las preguntas de la vida real. La iglesia no estaba abordando el verdadero dolor en la vida de las personas. La iglesia no era real. ¡Jopla! Creo que era su palabra exacta. No necesito la religión, necesito la vida. Ahora, el objetivo de estas historias no es ponernos en un viaje de culpa, de condenación. El punto es ayudarnos a ver qué está pasando. Es para ayudarnos a analizar honestamente la iglesia de hoy día y lo que está sucediendo para que podamos comenzar a encontrar respuestas reales. Cuando estábamos en Escocia, el Señor me puso cara a cara con esto. Me puso frente a un hermoso edificio de la iglesia. Era ornamentada con una arquitectura llamativa, pero estaba cerrada, y el letrero en la puerta decía algo así como agentes inmobiliarios de Mackenzie y McIntosh. Una y otra vez vimos hermosos edificios de iglesias que se habían convertido en despachos de abogados, pubs, restaurantes y estudios de danza. Ese recuerdo me ha hecho luchar por varios años. Me perseguía cuando estaba enseñando allí. Me hizo preguntarme qué tenía que decirle a estos estudiantes de la divinidad que pronto serán pastores. Que en verdad era diferente de lo que se decía cuando las iglesias se extinguieron y se cerraron. Hay, por supuesto, muchas capas que deben considerarse en este tipo de pregunta. No hay fin a los libros, a los artículos, a los sermones que se han ofrecido sobre esta pregunta. Todos, sin duda alguna, muy útiles, pero un vistazo a Lucas 15, 1 y 2 nos habla mucho a nosotros, a cada uno de nosotros y a la iglesia en general. Tomado de la versión de The Message. Para entonces, muchos hombres y mujeres de dudosa reputación se encontraban alrededor de Jesús, escuchando atentamente. Los fariseos y los eruditos de la religión no estaban contentos, nada complacidos, gruñeron. Él toma a los pecadores y come con ellos, los trata como a viejos amigos. Sus quejas desencadenaron esta historia. Volvamos a leer. Muchos hombres y mujeres de dudosa reputación se encontraban alrededor de Jesús, escuchándolo atentamente. ¿Sucede esto hoy día? ¿Sucede contigo? ¿O cuál es la realidad? Los fariseos y los eruditos de la religión no estaban contentos, nada complacidos. Gruñeron. ¿Te parece familiar? Que este pasaje nos haga reflexionar, que nos haga despertar.